los economistas se dividen entre los economistas ortodoxos y los economistas eclécticos. Los ortodoxos son aquellos que hoy, aún en pandemia, siguen insistiendo en que el Estado no debe garantizar el gasto público, que el Estado no tiene responsabilidad distinta a la de garantizarle a la economía que haya inflación mínima, aun si para que haya inflación mínima debiera pararse toda la actividad económica para que haya consumo cero, que sería la única posibilidad para que exista inflación cero. Y hay economistas eclécticos que dicen, y que son llamados populistas, que dicen que por el contrario, hoy como nunca los estados tienen que pensar en alternativas concretas de gasto público dirigido, direccionado, como por ejemplo el de la renta básica universal. Una renta básica que garantice un mínimo de recursos económicos que le permita a esos sectores de la población que están en riesgo económico tener acceso a los bienes y servicios que le garanticen un mínimo de calidad de vida. Los primeros tienen prensa y tienen voces de resonancia en los institutos especializados, en los medios de comunicación y aún en las universidades. Los segundos son vistos como loquitos, como populistas, como irresponsables económicos. Comienzo haciendo esa alegoría porque la quiero comparar con lo que pasa en el campo médico, en el campo de la salud. Los médicos de la ortodoxia, es decir, los de los consejos médicos, las asociaciones médicas, los centros de pensamiento y de investigación médica, ligados en mucho a organismos internacionales, en muchos casos, con honrosas excepciones obviamente, están sentados y atornillados frente a la ortodoxia médica, esa a la que hoy los doctores Salazar y Cortés nos han hecho referencia. Hay que poner en observación al paciente porque esto es un virus desconocido sobre el cual todavía no se sabe científicamente cómo tratarlo. Y hay otro grupo de médicos cada vez mayor que está haciendo ejercicio de lo que se llama la desobediencia hipocrática. La desobediencia hipocrática es la desobediencia que los médicos que han jurado a través de su formación defender la salud física y mental de sus pacientes como el propósito esencial de su trabajo, hoy se han ido revelando y apartando en muchos casos de los cánones de la ciencia oficial, de la medicina oficial. Medicina oficial que no podemos olvidarnos, por lo menos en el último siglo, contado desde que surgió la famosa gripe española hasta hoy, ha sido impulsada la ciencia médica, la formación médica, por los laboratorios que han comenzado a insistir en trabajar no para curar los enfermos, sino para mantener la enfermedad. Y eso tenemos que entenderlo con todas sus letras. Hoy, mucho de lo que está pasando es porque la ciencia médica, el ejercicio médico, está sometido a los parámetros oficiales de la ortodoxia de la Big Pharma, de los grandes laboratorios farmacéuticos. Con esto no queremos decir que no haya que tener autocuidado. Esa es la primera fórmula. Autocuidado. Lavémonos las manos. No nos toquemos los rostros con nuestras manos. Mantengamos nuestros lugares de trabajo y de vivienda y de estar aseados. Pero en segundo lugar, hagamos tratamiento temprano, ese tratamiento de sentido común al que hoy nos han mostrado muchos argumentos, tanto el doctor Salazar como el doctor Cortés.
Si hay tratamiento temprano, hay posibilidades de enfrentar con éxito este brote pandémico. Si no hay tratamiento temprano, por más que haya medicina sofisticada, el final será trágico. Pero, como ahora lo que sigue, después de un año de haberse declarado la pandemia, es el periodo de vacunación, mi obligación periodística seguirá siéndole hacer preguntas incómodas. Si estamos ante una pandemia, pandemia significa que es globalizada, que está en todas las partes del globo terráqueo, que está en Asia, está en Indonesia, está en Australia, está en Alaska, está en la Patagonia, está en Sudáfrica, está en América Latina, está en Europa. Si está en todas partes y es pandemia, ¿por qué los organismos multilaterales que están preocupados por la pandemia no les exigen, o mejor, no les financian, si es que de eso se trata, a las farmacéuticas, a los laboratorios, la vacunación, para que la vacunación sea de acceso universal sin costo? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué Colombia tiene que sacar casi 1 billón de pesos, si no más, en esta primera etapa de compras para entregárselos a unas farmacéuticas que tienen nombre propio, que además le dicen, páseme la plata, pero fírmeme aquí este acuerdo de confidencialidad? Como quien dice, si con su plata yo mato colombianos, a mí, laboratorio farmacéutico, nadie me puede perseguir. ¿Por qué razón? ¿Por qué hay que aceptar esto? ¿Por qué tenemos que cerrar los ojos y cerrar los oídos frente a semejante desafuero? Es de sentido común que si a usted alguien le dice en un restaurante, venga y compre aquí esta comida, pero fírmeme aquí. Si se intoxica, yo no tengo nada que ver. ¿Usted lo firmaría? Le aseguro que si en el restaurante de Doña Juana usted sale intoxicado, la pobre de Doña Juana no pagará ni con 5 generaciones de sucesores. Así que seamos inteligentes, seamos sensatos. La vacunación es apresurada. Que si no se hace, entonces vamos a seguir corriendo riesgo. Lo tenemos y lo vamos a seguir teniendo. Porque si fuera que nos dijeran, con la vacunación cesa el problema, podríamos decir, aceptémoslo. Pero todo indica que las vacunas no tienen ni siquiera 1 año de inmunidad. Así que hagámonos preguntas incómodas para intentar encontrar las respuestas correctas. Buenos días.